Estás escuchando Proyecto Radio MX con sentido social. Las opiniones vertidas en este programa son exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de esta emisora. Hola, yo soy Liliana Huerta. Hola, yo soy Jesús Tecruceño. Bienvenidos a De Colores, expandiendo la misión, donde hablaremos de temas de interés para nuestra comunidad LGBTI relacionados con espiritualidad y derechos humanos. Comenzamos. Hola, hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Pues ahora transmitiendo desde casita por cuestiones de causa mayor, pero estamos aquí cumpliendo siempre para poderles llevar esta explicación que quedamos pendientes. Hola Jesús, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Así como tú dices, muy bien, pero desde casa ahora transmitiendo. Así es, pues estamos en nuestro sexto programa de colores, donde hablaremos de muchos temas de interés para toda la diversidad sexual, ¿ok? Y bueno, pues el tema de hoy es Sodoma y Gomorra, de Sodoma y Gomorra a la ciudad prometida, y es la tercera y última parte, ¿verdad, Jesús? Así es, esta es nuestra la última parte de este gran tema que ha sido los textos bíblicos que se han utilizado para condenar la diversidad sexual. ¿Sí? Entonces, pues, ¿qué te parece, Lili, si comenzamos dando un pequeño resumen de lo que vimos el programa anterior? Pues para aquellos que no pudieron estar o, bueno, para traer a memoria algunas cosas. Bueno, rápidamente, porque el tema de hoy es muy bueno también. Sí. Hablamos sobre tres textos principalmente. Génesis 1 del 26 al 27. Primera carta a los Corintios, capítulo 6, del 9 al 11, y primera carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 10. ¿Qué es lo que hablamos de cada uno de ellos? Bueno, ustedes recordarán que mencionaba Lili que Génesis 1 principalmente nos muestra una creación, pero no necesariamente una creación binaria, ¿sí? Es la creación del ser humano a imagen y semejanza de Dios, lo que nos muestra una dualidad en la deidad. Pero la creación del hombre en ese momento de la historia principalmente era el objetivo de procrear, llenar la tierra, pero no la institución del matrimonio como hoy lo conocemos, ya que no hay elementos en el ámbito de la literatura, de los textos, las palabras que nos den esa idea. ¿Vale? El segundo texto que hablábamos, primera carta a los Corintios, capítulo 6, del 9 al 11, nuevamente retomamos las palabras importantes de este texto, que son tres. Hablábamos de fornicarios, afeminados y una frase, ni los que se echan con varones. Y ustedes recordarán que decíamos que algo importante en el análisis de los textos, pues es las palabras que se utilizan o que utilizó el autor para poder explicar su idea. En este caso, la palabra fornicarios, haciendo el análisis cultural, léxico sintáctico, pues nos habla de prostitutos o vamos a llamarle prostitutos religiosos principalmente. Afeminados principalmente sugiere una persona entregada a los lujos de la vida, ya que esta palabra en el griego original pues da más la idea de alguien que se viste de manera fina, ¿sí? Rimbombante, por así llamarlo. Y no tanto en cuestión de que un hombre sea afeminado, ¿sí? O con ese tipo de características. Y la última frase, ni los que se echan con varones, ya mencionábamos que esta palabra que se utiliza en esta porción bíblica es arsenokoitai, que solamente aparece 2 veces en el texto bíblico y no vuelve a aparecer más. No se tiene clara lo que el apóstol quiso decir con esta palabra. La traducción más literal, por así llamarlo, pues se refiere a hombre cama, y
los intérpretes deducen que se refiere principalmente igual a prostitutos religiosos. Como podemos ver, pues tampoco hace ninguna mención de condenación, principalmente para las personas no heterosexuales. Y Primera Timoteo, aquí lo importante también mencionábamos es esta frase que aparece de traficantes de esclavos. Esto una palabra antes con la cual va ligado esta frase, nos da la idea de que había lo que hoy conocemos como la trata de personas. ¿Sí? En Primera de Timoteo, ¿sí? Después de esa palabra arsenokoitai, señala la prostitución. Es decir, lo que se condena o lo que condena el apóstol Pablo es que obligaran a la gente a prostituirse, principalmente a los esclavos. Y es aquí en Primera a los Corintios y Primera a Timoteo donde aparecen esta palabra arsenokoitai, y de ahí en fuera no se vuelve a utilizar. ¿Y por qué somos tan seguros de que no hacía referencia el apóstol a la, a la actividad no heterosexual? Porque en ese momento de la historia ya existían palabras para hacer referencia, para hacer mención a la actividad sexual entre personas del mismo sexo, que utilizaban muchos políticos filósofos de la época. La pregunta es, ¿por qué el apóstol no lo utilizó? ¿Y por qué? Bueno, ya se dio, hace 8 días estuvimos hablando sobre la explicación de estos textos. Es correcto, Jesús, es correcto. Y muy, muy, muy bueno tu resumen en 2 minutos de todo lo que vimos la semana pasada. Es difícil hacer eso. El día de hoy vamos a ver un tema muy, muy importante y yo creo que es como llegar a un lugar en donde te sientes bien, te sientes pleno después de tantos ataques y de tantas veces que hemos escuchado que según la palabra de Dios nos condena. Y este tema son los eunucos. Así que vamos a explicar, vamos a tratar de explicar. Estuve estudiando bastante con respecto al tema y aunque ya es un tema que damos constantemente en la iglesia, pues necesitaba yo tener un poquito de más conocimiento para poderlo hablar en este día. ¿Serán o son los eunucos los homosexuales de aquellos tiempos? ¿Eran los eunucos los homosexuales? ¿Son los homosexuales hoy los eunucos de aquellos tiempos? Esa es la pregunta. Pero vamos primero a qué es un eunuco. Un eunuco prácticamente es un hombre que estaba castrado. Es un hombre que no tenía sus miembros viriles. Y esto hacía que pudiera tener una falta de interés sexual en las mujeres, ¿ok? A veces los eunucos habían sido castrados por los hombres, pero a veces nacían de esta forma, ¿ok? Y las personas que a lo mejor habían sido castrados, efectivamente perdían el gusto por tener relaciones sexuales con mujeres, ¿ok? Entonces, estas personas servían como criados en los lugares que un varón no tendría acceso, que era en las habitaciones donde estaban las doncellas, donde estaban las mujeres, donde estaban las mujeres El rey, de los del rey, grandes. exactamente. Entonces, imagínate, ¿no? Eran esas personas que estaban cuidando a las mujeres, ¿ok? En el nuevo diccionario de la Biblia declara de un eunuco lo siguiente, y lo voy a leer textual para que no haya malas interpretaciones. Personaje que hacía diversas funciones en las cortes, era un servidor de mucha confianza del rey. La palabra eunuco viene del griego eune, que significa lecho, y eco, que significa guardar, el guardián del lecho, ¿sí? Entonces, así se traducía, era el guardián del lecho. El judaísmo conoce dos clases de eunucos, el operado por los hombres y el que es natural, el que nace así
desde el que viene así desde el vientre de su madre. Ahora, si partimos porque en aquellos tiempos la procreación era un tema prioritario, ya que sabemos que el judaísmo, pues la mujer, si no concebía hijos, pues no podía tener descendencia. Entonces, no podía, estas personas podían tener otras mujeres o podía tener descendencia con otras mujeres. El punto es que la familia sobreviviera a través de los tiempos. Recuerden que eso era lo que estábamos viendo desde la semana pasada. Aquí el punto importante es la reproducción. El punto importante es la multiplicación, dejar descendencia. ¿Ok? No importa si tu marido te gustaba, si tu mujer estaba guapísima y tú querías con ella, no importa. Aquí lo que importaba era tener hijos para mantener, ¿sí? La familia y en algún momento tener esa oportunidad de tener mejores oportunidades económicas. Seguimos platicando de esto en el corte. Vamos a un corte pequeñito y ahorita regresamos, ¿ok? Gracias. Oye, ¿a dónde vas? ¿Quién, yo? Vamos a un corte rapidísimo y regresamos. Se va a poner interesante. Quédate en casa y escucha la programación de Proyecto Radio MX con sentido social. La la, chulada. No te pierdas todos los lunes de 9 a 10 de la mañana. Construyamos juntos con Luis Triana. Programa de emprendedores para emprendedores. Solo por Proyecto Radio MX con sentido social. En Millennials, tú eres nuestro invitado especial. Un programa donde hablaremos de emprendedores, negocios, entretenimiento y cultura. Acompáñanos todos los jueves de 2 a 3 p.m. Te esperamos aquí, en Proyecto Radio MX, con sentido social. Si tienes alma de investigador, eres padre, tutor o estudiante, Manabu con Yuriko Sensei es para ti. Programa diseñado para hacer tu vida más fácil en las labores escolares. Escúchanos todos los jueves de 3 a 4 de la tarde en Proyecto Radio MX. Manabu, porque nunca dejamos de aprender. En Proyecto Radio MX, tu opinión es importante. Envíanos un mensaje de voz vía WhatsApp al 55 64 18 82 80 con tu nombre y lugar de donde nos escuchas. Recuerda, 55 64 18 82 80. Ahora te toca hablar a ti. Estamos de regreso, gracias por continuar con nosotros en De Colores a través de Proyecto Radio MX. Bueno, queremos mandar unos saludos a todos aquellos que nos están escuchando. Pues un saludo a Mauricio Santillán, Fernando, que nos escucha desde Cuernavaca, Kimio Laura, gracias por escucharnos, siempre presente, a Nadia Tobar, Maribel Arteaga, gracias por escucharnos y los invitamos a que pongan sus comentarios, dudas, tanto en vivo aquí a través de Proyecto Radio o en las redes sociales. Pero bueno, continuamos con lo que estábamos hablando, que es un tema muy interesante, los eunucos. Adelante, Lili. Gracias, Jesús. Saludos a todos los que nos ven. Bueno, entonces estábamos con que el motivo del matrimonio es la reproducción, ¿ok? Tener descendencia era la prioridad en ese contrato. Entonces, los eunucos, al no tener descendencia, pues salían completamente de esas costumbres o de esa carga social. Y por este motivo, a pesar de que llegaban a tener poder, porque los eunucos ocupaban lugares especiales dentro de las cámaras de las mujeres y dentro de la confianza del rey.
a pesar de tener poder a colocarse en lugares importantes, se les excluía de algunas actividades, sobre todo religiosas, por no poder tener descendencia. ¿Podríamos entonces decir que hoy la comunidad de la diversidad somos los eunucos de aquellos tiempos? ¿Podríamos pensar un poco que la naturaleza de nuestras relaciones no da, por consiguiente, una procreación? Hasta donde yo sé, 2 mujeres o 2 hombres no pueden procrear hijos. Estoy hablando de que por supuesto están capaces, fisiológicamente hablando, si son capaces algunos, pero no, en la relación como tal que se lleva a cabo en la unión de 2 personas del mismo sexo, no es posible procrear. Entonces, estaríamos hablando de que efectivamente la relación hoy en día es muy similar a las relaciones que pudieran tener los eunucos. Bueno, pues yo creo que esa parte sería muy importante porque si nosotros creemos que somos estos eunucos, si nosotros creemos que somos esas personas que en aquellos tiempos estaban excluidas de muchas cosas, pues hay un lugar especial que yo creo que Dios sabía que en algún momento nosotros en estos tiempos íbamos a ser excluidos en los lugares religiosos, en los lugares en donde se le iba a buscar. Y Dios nos deja un mensaje en Ezequiel, ¿sí? En donde, bueno, pues es un mensaje bastante alentador, bastante, la verdad es que da mucho gusto. Yo cuando leí este mensaje, la verdad me puse súper gozosa de saber que, que podía tener una promesa de Dios, ¿ok? En Isaías 56, capítulo 56, versículo 4, dice así: porque así dijo Jehová a los eunucos que guarden mis días de reposo y escojan lo que yo quiero y abracen mi pacto. Yo les daré lugar en mi casa y dentro de mis muros, y nombre mejor que el de hijos e hijas. Nombre perpetuo les daré que nunca perecerá. Es algo muy hermoso este pasaje porque está dándole un lugar a aquellos que no tenían un lugar, que habían sido excluidos y que hoy son excluidos de muchas iglesias, que hoy son excluidos. Hoy hay personas que están dentro de iglesias haciendo algún ministerio, pero no dicen nada que sean homosexuales, lesbianas, etcétera. No dicen nada de eso. ¿Por qué? Porque entonces les quitan su ministerio, porque entonces les quitan lo que tienen que hacer, el trabajo que están haciendo para Dios. Lo vaciado de esto es que tienen la unción, que ustedes bien saben, los que conocemos esas palabras, ¿sí? Tienen el poder de Dios para hacer ese trabajo. Y que entonces, ¿ustedes creen que Dios estaría mal o de repente como que se perdió y dijo, ¡ah! Se me olvidó que este hombre, que esta mujer tiene, es homosexual o es lesbiana y le di el poder de predicar y le di el poder de estar en una alabanza o de llevar un grupo de jóvenes? Creo que no es así. Creo que Dios tiene perfectamente bien el conocimiento de quiénes somos y nos da esa oportunidad y nos lo dice. Mi pastora Janet, mi pastora Sandy, que tiene un libro que se llama Agenda Gay de Dios, traduciéndolo al español, habla precisamente de que este pasaje habla de un nombre, nos da un nombre
un nuevo nombre, algo más allá de hijos e hijas. Y ella en un capítulo desarrolla qué nombre será. Y dice que ella estuvo preguntándole a Dios, quiero saber qué nombre es. Y ella dice que siente en su corazón que Dios le dice que ese nombre es amados, mis amados. Mis amados es un nivel más allá. ¿Por qué hace la referencia con el apóstol Juan? El amado del Señor. El apóstol Juan era el que se acostaba en el regazo de Jesucristo. Se recostaba y yo me imagino que tenían una, eh, una relación muy cercana. Y entonces nosotros podríamos ser esos amados. Y yo creo que pensar y saber en eso, por supuesto, vuelvo a repetir lo que dije desde la primera transmisión de este programa. Nosotros estamos trayendo esto y no estamos diciendo que sea la verdad absoluta, pero sí hay mucha gente que traduce ahora estas palabras de la Biblia de una manera buena, de una manera incluyente o inclusiva para todos los que han sido pues lastimados por la exclusión que se maneja en otros pensamientos con otras traducciones, ¿ok? Entonces, no queremos decir que sea una verdad absoluta, pero sí es un puente que yo creo que es muy buena oportunidad de saber que Dios ama a todos aquellos que han sido excluidos en algún momento por los seres humanos, no por Dios, ¿ok? No por el Señor. Entonces, seremos los eunucos, esas personas, seremos los eunucos de aquellos tiempos, seremos los de hoy. Yo creo que sí. Yo en mi pensamiento y además por todo esto que les estoy diciendo de la multiplicación de personas dentro de las relaciones, creo que sí somos esos eunucos que maneja la Biblia. Hay eunucos, como dice Jesús en Mateo, dice, hay eunucos que son nacidos así desde el vientre de su madre, hay eunucos que se vuelven a sí mismos y hay eunucos que los vuelven los hombres. Así mismos son aquellos que se dedican pues a seguir al Señor. Entonces, él habla de tres tipos de eunucos. Lo vaciado de esto es que ese pasaje es cuando está hablando del matrimonio con un grupo de judíos. Los judíos dicen, entonces no vale la pena casarse, porque con eso de que no podemos divorciarnos tan fácilmente, pues yo quisiera que no nos podamos casar tan fácilmente, no nos podemos divorciar, entonces no vale la pena casarse. Y entonces él dice, bueno, hay algo que les tengo que decir, pero algo de otro nivel. ¿Por qué? Porque dice, los que tengan oídos para escuchar, que escuchen esto. O sea, los que tengan entendimiento, escuchen esto. Hay 3 clases de eunucos y empieza a decir todo esto. ¿De qué habla? Del matrimonio. Entonces creo que ahí nos está confirmando de que efectivamente hay personas que no se van a casar, hay personas que no van a tener un vínculo matrimonial. Por eso cuando yo hablo de matrimonio entre personas del mismo sexo, estoy hablando de personas que hacen un pacto de amor, un pacto de unión, un pacto de respeto entre 2 personas. Es un pacto. ¿Qué te parece, Jesús? No, es un tema excelente, es un tema del cual podremos ahondar mucho, pero bueno, por cuestiones de tiempo no lo podemos hacer. Y trayendo a memoria, pues, uno de los primeros conversos a la iglesia primitiva fue un eunuco. ¿Se acuerdan la historia del eunuco etíope? Sí, él es el que se va leyendo una porción del Antiguo Testamento y se le aparece Felipe. Y dice, ¿entiendes lo que lees? No, porque no hay quien me explique.
¿no? Y tienen una larga conversación y es el primero bautizado que no era de origen judío y que no conocía nada. Y bueno, es el primer converso a la iglesia primitiva, fue un eunuco. Pero bueno, retomando lo que tú mencionabas, Lili, esa cuestión de los contratos, ¿sí? Esta relación de amor que se puede generar o gestar entre dos personas del mismo sexo, pues nos remite a dos grandes historias del Antiguo Testamento que donde vemos ese pacto de amor, ¿sí? Que hicieron dos personas. La primera de ellas, Ruth y Noemí. Creo que la gran mayoría ha escuchado hablar de ellas, pero solamente me voy a tomar la libertad de leer dos versículos para poder contextualizar todo el tema. Voy a leer en el primer capítulo del libro de Ruth, versículo 16 y 17. Dice, respondió Ruth, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová, y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Pero ¿quiénes eran estas dos mujeres, Ruth y Noemí? Bueno, Noemí, mujer judía, ella sale de su tierra, de su parentela, se va con su esposo y con sus dos hijos, migra hacia tierras moabitas, ¿sí? A la tierra de Moab. En tierra de Moab se crecen prácticamente sus hijos, pero llega un punto en el cual muere su esposo, mueren sus dos hijos, pero sus hijos ya estaban casados. Hay un elemento importante, un elemento cultural en todas estas tierras, que es el tema de la redención. Es decir, si moría el esposo de una mujer, su pariente más cercano, que podría ser su hermano, se tenía que casar con esta mujer para llevar a cabo lo que mencionabas, darle descendencia al muerto, ¿sí? En este caso a su hijo. Pero como Noemí solo había tenido dos hijos y su esposo ya también había muerto, no había quien redimiera a sus hijos. ¿Sí? Entonces ella muy triste, muy desconsolada, dice, ya no tengo nada que hacer aquí, no tengo absolutamente nada, regreso a mi tierra. Eso es lo que piensa Noemí. Lo que hace es que despacha a sus dos nueras que vivían con ella, pero solamente una decide. Y esa porción bíblica que les leí es lo que le contesta a Ruth. Y le dice, no te voy a dejar. A donde tú fueres, iré yo. Donde tú murieres, moriré yo. Y Noemí regresa a su tierra Israel junto con Ruth, la moabita. ¿Sí? Pero Noemí, conociendo en el ámbito cultural de esa época, pues no se concebía que una mujer viuda o dos mujeres viudas pudiesen vivir como tal, pudiesen cubrir todas sus necesidades. Se necesitaba forzosamente de un hombre que proveyera, ¿sí? Aparte de la descendencia, proveyera todo el ámbito económico, ¿vale? No es que fuera tan tajante, porque también recordemos que hay, por cuestiones culturales, todos aquellos que tenían tierras, por ley tenían que dejar parte del fruto de la tierra para el extranjero, para la viuda, para el huérfano. Es decir, era todo un proyecto de vida, aún para los más desprotegidos de aquella época. Ruth y Noemí entraban en ese grupo porque eran viudas. Pero Noemí le indica a Ruth que debe casarse con su pariente más cercano. Hay toda una estrategia, todo un relato en esta historia, pero al final Ruth es redimida por un pariente cercano de Noemí que se llama Boz, ¿sí? La historia continúa mostrándonos pues costumbres de la vida de aquella época y entonces pues se casa Ruth con Boz y tienen un hijo. Lo interesante aquí es por qué la Biblia registra la historia de dos mujeres que conforman un tipo de familia, ¿sí? Un, estas dos mujeres que prometieron estar juntas contra todo, ante todo, hasta la muerte. ¿Por qué el texto bíblico narra esta familia no típica? ¿Sí? Una familia distinta. Y algo más interesante es que el hijo que tiene Ruth, ¿sí?
no es nombrado como hijo de Ruth ni hijo de Boz, es nombrado como hijo de Noemí. ¿Sí? Este niño, dice Ruth capítulo 4, versículo 15, que el niño también sea para ti restaurador de tu vida y sustentador de tu vejez, porque tu nuera que te ama y que es de más valor para ti que 7 hijos, lo ha dado a luz. ¿Sí? Le dice Boz a Noemí. Y la historia, algo muy importante que tú mencionabas, es que en este caso la historia jamás señala que estas mujeres hayan tenido relaciones sexuales. No habla. No hay elementos léxicos sintácticos, elementos gramaticales para poder fundamentar esta hipótesis. Lo que sí es interesante es que ellas hicieron un pacto, como el que tú mencionabas, de vivir juntas hasta que la muerte las separe. ¿Sí? Y por eso este niño que tiene Ruth es nombrado hijo de Noemí. Y algo muy interesante es que esta mujer, Ruth, que no era judía, forma parte de la descendencia mesiánica. ¿Sí? Jugó un papel muy importante para la descendencia mesiánica. La historia de Ruth y Noemí, esperaríamos en este caso pues que el niño fuera nombrado que fuera la descendencia de Boz para mantener a su familia, pero no, no es así. Y eso es lo que deja, entre comillas, a los eruditos en materia teológica, en bibliología. ¿Qué pasó ahí entonces? Y entonces empiezan a explicar que estas dos mujeres, al quedarse solas, al tenerse una a la otra y nadie más, hacen un pacto entre ellas. ¿Sí? Que si bien no hay relaciones sexuales, pero sí hay todo este juego, ¿sí? De tenerse una fidelidad, de tenerse un amor superior a un amor carnal como tal, ¿sí? Y bueno, esto es muy grandes rasgos la Muy historia de grande. Ruth y Noemí, pero tenemos otra, no solamente Ruth y Noemí, otros que es un poco más conocida, la historia de David y Jonathan. ¿Quién era David? ¿Quién era Jonathan? En ese momento de la historia, David, pues era un pastor, bueno, ya era parte del ejército del rey, del rey Saúl, ¿sí? Y Jonathan era hijo del rey Saúl. Les voy a leer solamente un versículo bíblico que está en el primer libro de Samuel, capítulo 1, versículo 26, que dice, angustia tengo por ti, está hablando David. Hermano mío, Jonathan, que me fuiste muy dulce. Más maravilloso me fue tu amor que el amor de las mujeres. Es muy fuerte esta porción bíblica. Esta historia que nos relata entre David y Jonathan también nos muestra, bueno, ahí nos tendremos que ir nuevamente a las palabras que se utilizaron a la hora que se escribió esta porción bíblica. Cuando David le dice a Jonathan, porque más maravilloso fue tu amor que el amor de las mujeres, se utiliza una palabra que es ahabá en el hebreo. Esta palabra solamente se utiliza 37 veces en todo el Antiguo Testamento y principalmente se utiliza en el libro de Cantares. Rápidamente, el libro de Cantares lo que nos muestra es un cuadro perfecto, una revelación desde la teología, claro, estoy hablando desde la teología, una revelación entre el esposo y la esposa, es decir, entre el esposo espiritual que es Jesucristo y la esposa espiritual que es la iglesia. ¿Sí? Esa palabra que utiliza David se utiliza en el libro de Cantares para hablar de la relación de amor entre Jesucristo y su esposa, su iglesia. Entonces, aquí no hay de otra. Esta palabra se utiliza para hablar de amor entre una pareja. ¿Sí? No importa. Aquí no hace diferencia entre hombre y mujer, no hay problema. ¿Sí? Esta palabra que se revela en 2 de Samuel 1:26, ¿sí? Como les decía, solamente se va a utilizar en esos contextos. Al analizar las escrituras, encontramos que el sentimiento que tiene Jonathan por David y viceversa, no solo es una simple amistad, una amistad fuerte, sino que por el contrario, se asigna con esta palabra circunstancias muy específicas
y en todos los casos lo que muestra es una relación de pareja. Pero cuidado, tampoco tenemos elementos para decir que tuvieron relaciones sexuales. Esta palabra lo que nos muestra es que hubo una relación de pareja, un amor, por así llamarlo, puro, verdadero, entre estos dos personajes. Lo fundamental aquí es el pacto que hicieron ellos, ¿sí? Ese compromiso que pudieron tener estos dos hombres dentro del contexto de las escrituras. Y es lo que podemos rescatar de estas dos parejas que se gestan en el Antiguo Testamento. Y vemos el relato, analizamos todas estas historias dentro de su contexto y no hay ningún elemento que las señale como algo atípico, como algo anormal, como algo que era pecado, que era castigado. No, se habla de manera común. El escritor lo maneja de manera común. No usa palabras específicas para señalarla, para denigrarla. No, lo maneja dentro de todo su contexto literario. Y eso nos da la pauta para pensar que eran situaciones culturales comunes, que eran parte de la vida en común. ¿Sí? No sé, ¿cómo ves esto, Lili? Yo creo que estas dos historias son historias hermosas. De hecho, lo vaciado de esto es que yo alguna vez fui a una iglesia cristiana y hubo una boda heterosexual. Y entonces en la boda heterosexual utilizaron este texto de Ruth y Noemí para hablar del amor que se tiene en una pareja. Eso me admiró muchísimo, porque estamos hablando de una pareja heterosexual y las palabras que están repitiendo es la promesa de una mujer que le hace a otra mujer, ¿no? Claro. Eso es algo muy, muy chistoso que me pasó alguna vez, pero además creo yo que es algo más allá. Efectivamente, es algo importante que decir. Efectivamente, no tenemos las herramientas ni tenemos la evidencia de que hayan tenido una relación sexual entre dos mujeres o dos hombres, pero sí sabemos que hubo una relación de amor. Sí sabemos que hubo una relación Pacto. afectiva, un pacto, una fuerza en dos personas que se unen y que, bueno, David le dice a Jonatán, tu amor me es más grande que el de las mujeres. O sea, efectivamente no estamos hablando específicamente de relaciones sexuales, pero era como que es como las mujeres me dan algo que tú no me das, ¿no? Que más bien, tú me das algo que las mujeres no me dieron. Entonces tú me eres más fuerte, mi amor es más fuerte por ti. Entonces Claro. digo, digo, ya no hay que ser como, nada, quien no tome estas dos historias como unas historias de amor entre dos personas del mismo sexo, pues es porque pues bueno, se está queriendo hacer ciego, ¿no? O sea, hay Claro, veces o que sea, no quieren verlo así. haciendo el análisis léxico sintáctico gramatical, tan solo de Samuel, esa palabra amor solo se utiliza para mencionar Relaciones. las relaciones entre una pareja, como lo que hoy entenderíamos como un matrimonio, ¿sí? Entonces no, o sea, no hay hacia dónde moverte o qué otra interpretación le puedes dar a este texto. Si realmente eres seria en tus estudios de los textos bíblicos y aplicas toda la normatividad de la hermenéutica, pues esto es lo que sale, ¿no? Esto es a lo que vas a llegar. No hay otra forma. Digo, no existe, o hasta el momento no, los grandes teólogos no han dado otra propuesta en este ámbito. ¿Sí? Y como bien lo mencionado, si bien no tenemos los elementos para hablar de relaciones sexuales, pero sí elementos para hablar de un pacto de amor entre dos personas. Efectivamente, Ajá. efectivamente, Jesús. Pues estos dos pasajes que tenemos recuerden que vienen mejor explicados porque tenemos
un taller que se llama Diversidad y la Biblia, y aproximadamente este taller lo hemos dado en unas 5 o 6 horas y vemos cosas muchísimo más a profundidad para poder hablar de estos temas. Así que si te interesa saber más de esto, pues comunícate con nosotros a Misión Cristiana Incluyente y ahí podemos hablar de este tema, ¿ok? Pues tenemos un tema que vamos a abordar regresando del corte que vamos a tener ahorita, y el siguiente tema es el tema del centurión. Así que no te desconectes, aquí estamos en Proyecto Radio, regresamos en unos minutos. Recuerden, pueden escribirnos a través del chat de Proyecto Radio MX o a través de las redes sociales de Misión Cristiana Incluyente, que ya les hemos comentado. Nos pueden encontrar por Facebook, Instagram, Twitter, Spotify y creo que no se me ha olvidado ninguno, Instagram, ¿verdad? En Instagram también. Pero bueno, pues regresamos en un momento, no se vayan para poder dar cierre a este programa. Regresamos. Oye, ¿a dónde vas? ¿Quién, yo? Vamos a un corte rapidísimo y regresamos. Se va a poner interesante. Quédate en casa y escucha la programación de Proyecto Radio MX con sentido social. La chulada. ¿Te gustaría saber para qué estás aquí? ¿Qué sorpresas guarda el universo? ¿Qué técnicas de sanación existen? Hola, yo soy y me llamo Ivette Retó. Te invito a escuchar Despertando tu conciencia en amor y armonía, donde tendremos temas e invitados enfocados en conocimiento y sanación, resolviendo tus dudas. Todos los jueves a las 10 de la mañana por Proyecto Radio MX con sentido social. No te pierdas todos los lunes de 9 a 10 de la mañana. Construyamos juntos con Luis Triana. Programa de emprendedores para emprendedores. Solo por Proyecto Radio MX con sentido social. ¿Qué tal, amigos? Soy Liliana Noble Alemán y los invito a escuchar Pulso Saludable, donde juntos aprenderemos cómo cuidar nuestra salud a través de www.proyectoradiomx.com con sentido social, todos los martes de 3 a 4 de la tarde. Síguenos en YouTube y Facebook, aparecemos como Pulso Saludable. En Proyecto Radio MX, tu opinión es importante. Envíanos un mensaje de voz vía WhatsApp al 55 64 18 82 80 con tu nombre y lugar de donde nos escuchas. Recuerda, 55 64 18 82 80. Ahora te toca hablar a ti. Bueno, pues ya estamos de regreso nuevamente. Gracias por continuar con nosotros. Bueno, pues seguimos con nuestro tema. Creo que Lili, tienes apagado tu micrófono. Seguimos con nuestro tema. Perdón, sí, cierto. Sí, es adelante, Lili. Bueno, pues seguimos con este tema, que es un tema muy interesante, el tema del centurión. Nosotros estamos replicando estudios teológicos que han hecho algunos estudiosos de la Biblia, y pues es algo que ha creado un gran escándalo en Argentina, porque precisamente apenas en este año hay un teólogo que está hablando sobre el tema del centurión, y se está haciendo así todo una revolución por este tema, porque además es una persona que conoce mucho de Biblia, que es muy reconocido,
y está escribiendo sobre este tema. El tema que vamos a leer hoy, ahorita, es Mateo 8, del 5 al 13. Y dice, entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciéndole, Señor, mi criado, esta palabra es importante, mi criado, está como traducción, mi criado. En algunas traducciones dicen mi esclavo, pero dice, mi criado está postrado en casa paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Entonces respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este ve y va, y al otro ven y viene. Y a mi siervo, haz esto y lo hace. Al oírlo, Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni en Israel he hallado tanta fe. Y os digo que vendrán muchos de oriente y de occidente, se sentarán con Abraham, Isaac, Jacob en el reino de los cielos, mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será lloro y crujir de los dientes. Entonces Jesús dijo al centurión, ve, y como creíste te será hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Bien, pues es una historia, ¿no? Como ya leímos, en donde llega este hombre. Aquí la palabra es algo importante, la palabra criado. ¿Por qué? Porque muchos van a decir, esto es una historia común y corriente. En aquellos tiempos el centurión utilizaba criados, tenía un criado que estaba postrado, estaba paralítico, va con el Señor y le pide y entonces es la fe. He escuchado miles de prédicas sobre este tema, ¿no? La fe del centurión, la fe, pero nunca se van a la palabra que se llama Paris, no es París, es Paris. Paris es el nombre que se le da a este personaje, a esta persona que está postrada, ¿ok? Entonces, este palabra se utiliza y está utilizando única y exclusivamente para personas que tienen una relación afectiva, que tienen una relación, y se podría decir en este sentido que son amantes, ¿ok? ¿Por qué? Porque hay otras palabras que se utilizarían para hablar de hijo, porque algunos han traducido a esta palabra como hijo, ¿sí? Otras han traducido como esclavo, otras se traducen como criado, pero ninguna palabra es esa. Paris es la palabra que se utiliza para un amante, una persona que implican relaciones sexuales, ¿ok? Ahora, entendamos que en aquellos tiempos el centurión no es judío, el centurión es una persona que sigue a otros dioses, pero al ver el poder de Jesús se acerca a él y se acerca con un cierto, a lo mejor, pensamiento de que a lo mejor Jesús lo va a rechazar, porque le dice, bueno, vamos a tu casa. No, yo no soy digno de que vengas a mi casa. Pero si tú hablas, si tú lo dices, lo puedes hacer. Y entonces, ¿qué pasa? Jesús dice, me gusta tu forma de ser, me gusta tu fe, me gusta, ni siquiera en Israel, en todo Israel, he encontrado una fe como la tuya, que se haga así como tú dices. Nunca le está diciendo, a ver, ¿cómo que ustedes dos son amantes? O sea, ¿cómo que tú con él? No, eso está mal. Eso no debería de ser. Tienes que cambiar tu forma de vida para que yo pueda hacer ese milagro de liberar o de sanar a esta persona. Nunca le está diciendo eso.
Nunca has hecho un discurso como de muchos pastores he escuchado que se avientan esos discursos. No, el Señor dice, tu fe no tiene ningún problema con la relación que tiene el centurión con este esclavo o con este amante que tiene, ¿ok? Entonces, hay un teólogo que les decía yo que está haciendo un gran revuelo precisamente en Argentina, que se llama Ariel Álvarez. Y él es el que nos da esta explicación que está más sintetizada, ¿ok? Y aquí hay una cuestión muy importante donde dice, nunca de las 26 veces que Mateo utiliza país se refiere a hijo. Nunca, siempre se refiere a amante, ¿ok? Entonces, es imposible además, técnicamente, porque estamos hablando de el siglo XIII después de Cristo, es imposible, dice, que se refiera a un hijo, porque desde el año 13 antes de Cristo, el emperador Augusto había prohibido que los centuriones tomaran esposa y familia. Por lo tanto, no podía ser un hijo del centurión, ¿ok? Gracias a los estudios de literatura clásica, la palabra país tiene otro sentido, a saber, amado o favorito en una relación homosexual. Y este hombre así lo dice, en una relación homosexual, ¿sí? Y es como decirle, este muchacho, este niño, pero es como decirle, es algo de cariño, algo que le está diciendo de cariño. Entonces, pues la verdad es que esta historia tiene mucho que ver con que Jesús no se admira de estas relaciones, no las excluye en el momento en el que hace ese milagro de sanidad. Esa es la parte importante en esto. Creo que es la parte más importante. Él no se está asustando ni le está pidiendo que cambie o que no haga lo que está haciendo para que pueda sanar a este muchacho, ¿ok? Por lo tanto, no hay razón para suponer que las escrituras estarían en contra de una relación homoerótica consentida al estilo actual. Consentida, porque es muy importante esto, que la gente lo sepa. Dos personas quieren tener una relación y quieren tener un pacto, como lo hicieron Ruth y Noemí, quieren tener una relación y está aceptado. Está aceptado, no hay problema. Creo que es más que obvio todo esto que hemos platicado con respecto a todas las palabras que se utilizan en la Biblia y todas las malas traducciones que ha tenido la Biblia durante muchísimos años. Creo que ya es una cuestión de que además no somos los únicos de los que estamos hablando, hay muchísimo más, ¿no? De personas que hablan de esto. ¿Cómo ves, Jesús? Oh, sin duda es algo muy interesante, pero vuelvo a lo mismo, hay que tomar en cuenta el elemento cultural para poder analizar los textos antiguos en este caso, ¿no? Entonces, bueno, pero pues el tiempo se nos fue nuevamente, se nos fue volando. Pues le damos las gracias a todos aquellos que nos han escuchado, que se han estado conectando. Muchas gracias. Recuerden que estamos por Proyecto Radio MX con sentido social en este 6º programa. Agradecemos a todos aquellos que pues comparten, nos escuchan, a los que están en cabina manejando, teniendo todo el control de audio, video. Muchísimas gracias. Y pues dentro de 8 días estamos nuevamente por aquí. Así es. Y bueno, pues muchas gracias a todos los que nos están escribiendo. Recuerden que estamos en Proyecto Radio, pero somos Misión Cristiana Incluyente. Facebook, Twitter, Instagram, todo esto, YouTube. Entonces, cualquier duda, aquí estamos, ¿ok? Estamos para servirles. Cuídense mucho. Muchas gracias. Adiós. Jesús, te mando un beso. Hasta luego. Bye.
Es momento de despedirnos. Nos escuchamos el próximo miércoles de 6 a 7 de la tarde para seguir abordando temas de interés para nuestra comunidad de colores por Proyecto Radio MX, con sentido social. Nos puedes seguir como Misión Cristiana Incluyente en Facebook, Instagram y Twitter. Estás escuchando Proyecto Radio MX con sentido social.